Quiero que abran sus Biblias en el libro de Efesios, el capítulo 5. Vamos a continuar el estudio de esta palabra que hemos comenzado hace un par de meses ya. Antes de compartir la palabra, quiero entregarle los saludos del pastor José Herrera, quien el día jueves, su esposa, la pastora Gloria, partió a la presencia del Señor. Así es que pudimos acompañarle con mi esposa, mi hermana Claudia, fue el día jueves, acompañar el servicio y entregó los agradecimientos a la iglesia por el tiempo que estuvieron orando, porque él sabe que la iglesia estuvo orando todo este tiempo, oración especialmente, que fielmente lo ponía todos los días para poder siempre estar orando por la hermana. Pero él quiso que extendiera esta gratificación a la iglesia en general. Y me dijo: pastor, no me pregunte cuándo voy a ir, porque voy a llegar solito acá. Bien, pues le dije, venga preparado nomás para predicar. Así va a ser. Un pastor muy querido nuestro, los que por supuesto saben y conocen la historia desde hace un par de años de la iglesia, saben lo importante que fue el pastor José Herrera para la iglesia y de manera principalmente para mi vida, por supuesto, un pastor muy importante para nosotros, y su esposa, por supuesto, también. Así que le entrego los saludos de parte del pastor. Y los que no lo conocen, cuando vean entrar un hombre alto, eterno, van a decir: ah, parece que él es. Así que quería entregarle esos saludos a la iglesia. Bien, ¿está en Efesios 5? ¿Segura que está en Efesios 5? Amén. Qué bueno. Vamos a hacer un pequeño repaso por los hermanos que están por primera vez en este lugar. Quiero recordarles que el último versículo que estudiamos, o el penúltimo, fue el 18, que decía: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Amén. Lo explicamos, lo explayamos este versículo, entendiendo que lo que está diciendo es que, hermanos, tengan cuidado, porque el vino o cualquier otro alcohol toma control de nuestras vidas cuando eso supera la cantidad de alcohol que nosotros podemos tener en el cuerpo. Y cuando uno se embriaga, queda absolutamente a merced de lo que el alcohol quiere hacer con cada uno de nosotros. ¿Es así o no es así los que alguna vez se han embriagado? ¿Ya? Yo me embriagaba antes de conocer al Señor, obviamente. Antes de conocer al Señor. Yo sé que hacía tonteras que ni yo me acordaba, y que me contaban, no tenía idea. ¿Por qué? Porque el alcohol controlaba mi vida. Entonces, esto es en todos los ámbitos, porque hoy en día no solamente el alcohol controla a las personas, los teléfonos celulares controlan a las personas, la televisión controla a las personas, las hipnotiza. Entonces, lo que está diciendo el Señor, que esto no nos controle, más bien le está diciendo: déjense ser controlados por el Espíritu Santo que habita en usted. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo habita en usted? Ahí dice que cuando usted entregó su vida al Señor, inmediatamente el Espíritu Santo, ¡pum!, selló su vida, entró en su vida, y no entró un poquitito del Espíritu, entró todo el Espíritu Santo, no viene de a poco, entró entero. Entonces, ¿por qué no puede gobernar? Porque la carne nuestra no deja que gobierne el Espíritu. Entonces usted tiene que renunciar a esa carne. Todos los días, levántese en la mañana y diga: Señor, ayúdame a que esta carne no tome control de mí, no tome dominio de mi vida, y que sea el Espíritu el que tome control de mi vida. Y va a ver cómo se va a llenar, se va a llenar, se va a llenar hasta el punto de ser lleno de Él. ¿Cuántos lo quieren así? Y el domingo pasado vimos algunas características de una persona llena de Dios. Y lo vimos en el versículo 19 y 20, que decía: hablando entre vosotros con salmos, con himnos, personas llenas de Espíritu, y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, dando gracias siempre por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una persona llena de Espíritu es una persona que tiene la alabanza en su boca, que todo lo que sale de su boca es de edificación, es de alabanzas al Señor. Es una persona que está constantemente alabando al Señor, aunque digan que está loco.
Siempre me acuerdo, una vez que venía bajando por Pedro Montt, yo vivo Pedro Montt para arriba, venía bajando y venía un joven con un audífono ahí alabando al Señor. Y dice, está loco ese tipo, está loco ese tipo. Yo era cristiano, de repente me voy acercando y era el hermano La Fortuna. Venía alabando al Señor y era él. Claro, hermano, es la alabanza. ¿Y qué importa si nos dicen que está ahí loco? Bendita locura, ¿cierto? Entonces, una persona llena de Espíritu es una persona que se levanta alabando al Señor y se acuesta alabando al Señor y aún durmiendo alaba al Señor. ¿Cierto? ¿Cierto que sí? ¿Cierto que es así o no es así? Dile al que está al lado suyo, alaba al Señor todo el día. Todo el día. Y además dice que da gracias al Señor siempre, siempre da gracias al Señor, porque a veces nosotros acostumbramos a dar gracias al Señor por lo bueno nomás. Y quiero dar gracias al Señor porque me salió esto, me salió la casa, que me salió aquí, que allá, y está bien. Pero la Biblia dice dando gracias al Señor siempre en todo, por todo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que a todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y aunque sea lo que está viviendo, Señor, te doy gracias por esto que estoy viviendo, porque sé que esto me va a ayudar para bien. ¿Lo creas, sí o no lo creas? Esa es una cualidad, una virtud de una persona que está llena de Espíritu, que está siendo gobernada por el Espíritu y que la carne no tiene arte, ni control, ni parte en nuestra vida. Bendito sea el Señor, ¿cierto? Qué hermoso es esto, hermanos amados, el poder entender esto y el poder renunciar día a día a esta carne que por supuesto en nada nos ayuda. Y que todos sabemos lo que va a pasar con esta carne al final de nuestro día, ¿cierto? No lo vamos a decir para qué lo vamos a decir, ¿ya? Pero sabemos lo que va a pasar con esa carne. Quiero decirle algo antes de avanzar al siguiente versículo. Se lo voy a leer mejor. Esto es una característica que quedó pendiente, que la quise dejar para hoy día, porque quiero explayarme un poquito más en esto. Este versículo 21, ¿lo tiene? ¿Lo tiene? Dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Esto también es una característica de una persona llena de Espíritu. Una persona que es sometida es una persona llena de Espíritu. Y es interesante, hermanos amados, que los primeros 3 capítulos del libro de Efesios que estudiamos acerca de las bendiciones, de las riquezas espirituales que nosotros tenemos en Cristo. ¿Se recuerdan cuáles eran esas riquezas espirituales? ¿Sí se recuerdan? ¿Ah? Somos salvos por gracia, el Señor nos redimió, nos adoptó, nos hizo hijos suyos, nos dio herencia con el Padre, nos va a dar cuerpos glorificados, ¿cierto? Nos dio de su Espíritu Santo en nuestra vida. Todo eso, hermano, es una riqueza espiritual que no tiene precio, hermanos. ¿Es así o no es así? Pero después de estos 3 capítulos, comienza el capítulo 4, el verso 1, que dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Después de estos primeros 3 capítulos, después de haber sido enseñados o instruidos de lo rico que somos espiritualmente, viene el Señor y nos dice: ok, ahora comiencen a vivir conforme a lo que han sido llamados. Y nos da ciertas características para poder vivir. Primero, entre nosotros los cristianos. ¿Cómo comportarnos entre nosotros los cristianos? ¿Cierto? Y nos hace mención los 2 primeros versículos, o más bien desde el versículo 2 del capítulo 4. Si usted lee, dice: con toda humildad, ¿cómo debemos de andar nosotros los cristianos? Con toda humildad y mansedumbre. Mira el que está al lado suyo, y vaya leyéndole esto: soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Lo miró a la cara, ¿no? ¿Ah? Es que, hermano, lo que pasa es que somos ricos espiritualmente. Y esta es una herencia que el Señor nos da y nos dice: ok, son ricos espiritualmente, pero ahora comiencen a comportarse como tal. Por eso que Pablo dice: yo pues preso en el Señor, quiero que andéis como digno de la vocación con la que fuiste llamado. Fuiste llamado a ser heredero, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hay
Entonces, anda con tu hermano, sopórtalo con paciencia, con amor. Y si sigue leyendo el verso 4, de ahí mismo del capítulo 4, dice que somos un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. 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 Entonces la pregunta, bueno, ¿y hasta cuándo tenemos que soportarnos y amarnos? ¿Ah? ¿Cierto? El verso 13 del mismo capítulo 4 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Por qué? Como decía el hermano que vino el domingo, el pastor siempre pregunta ¿por qué? Usted pregunte ¿por qué, pastor? ¿Por qué tenemos que hacer eso? ¿Por qué? Porque en los versículos 14 dice, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por esta fama de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es por esto, hermanos. Es por esto que nosotros debemos de entender de que debemos de vivir a la altura, hermanos amados. Porque hoy en día, y lo hablamos en la escuela dominical, anda un montón de corrientes, hermanos, enseñando cada barbaridad, hermanos amados. Y si nosotros no estamos firmes, por eso, hermanos, la escuela bíblica, la escuela dominical es importante, hermanos amados, que venga, porque esto es lo que va a darle la herramienta para poder no ser llevado por toda cosa que usted escuche. ¿Amén? ¿Amén o no? Amén. Y el verso 15 y 16 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza de estos Cristo, de quien todo el cuerpo, no algunos, todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Amén? Entonces hay un comportamiento que nosotros tenemos que tener a la altura de la cual fuimos llamados. Y ese comportamiento, hermanos amados, parte con nosotros la iglesia del Señor. Luego vimos el comportamiento, la madurez en el mundo. No viviendo como ellos, ¿cierto? Lo estudiamos despojados del viejo hombre. ¿Se acuerdan, no? Despojados del viejo hombre, y en nosotros, al despojarnos del viejo hombre, significa que ya no puede haber mentira en nosotros, no puede haber malas palabras entre nosotros y ninguno de este tipo de cosas. ¿Es así o no es así, mis hermanos? Dice el capítulo 4, el verso 30, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué, hermanos, esto? ¿Por qué no tenemos que contristar al Espíritu Santo? ¿Por qué? Lo aprendimos en el 1 del 5, que dice el 1 del 5, dice, sed pues imitadores de Dios. Imitadores de Dios. Y yo decía, pastor, ¿cómo vamos a llegar a eso? Por supuesto que sí se puede, hermanos amados. Por supuesto que sí se puede. Siempre y cuando no contestemos al Espíritu Santo y siempre y cuando dejemos que Él pueda fluir, que Él pueda direccionarnos y poder guiarnos. ¿Amén? Amén. ¿Amén? Amén. ¿Amén? Bien. Pero ahora, vimos entonces que el Señor nos instruyó a cómo debemos de comportarnos nosotros como iglesia, a cómo debemos de comportarnos con el mundo, entendiendo que nosotros somos sal de esta tierra y la luz de este mundo. Nosotros no podemos participar en las obras infructuosas de las tinieblas, porque nosotros somos luz, ¿cierto? Pero ahora es interesante, porque ahora la advertencia que nos va a dar el Señor es en cuanto a nuestras relaciones personales. A partir de ahora, vienen nuestras relaciones en nuestros matrimonios,
en nuestras relaciones con nuestros padres y con nuestros hijos, en nuestras relaciones en nuestros trabajos y con nuestros trabajadores o con nuestros jefes. Y es interesante que antes de llegar a esto, viene el Señor y dice, sean llenos del Espíritu Santo. Y cuando termina todo eso, les dice, ahora pónganse la armadura de Dios en el capítulo 6. ¿No le llama la atención eso? ¿No le llama la atención que antes de que el Señor comience a exhortarnos en esto, nos dice, sean llenos del Espíritu? Y cuando termina esta parte, nos dice, ok, ahora pónganse la armadura de Dios. ¿Sabe por qué esto, hermanos? ¿Sabe por qué pasa esto? Porque el diablo, que es astuto, donde más ataca a la iglesia es en las relaciones personales. ¿Cuánto tiempo pasa usted en su trabajo? Yo estoy en mi trabajo desde las 7:30 hasta las 6 de la tarde. Saque la cuenta de la cantidad de horas que estoy ahí. Es en nuestras relaciones personales donde el diablo más ataca, donde más nos da. Es por eso que ahora Pablo viene y dice, sean llenos del Espíritu Santo, porque les voy a hablar algo muy importante en sus relaciones personales, y después de esto, pónganse la armadura. Porque es donde el diablo más ataca. Y es aquí donde nosotros como iglesia tenemos que estar muy atentos. ¿Amén? ¿Quieren partir? Hermano, vamos a partir solamente con este versículo. Y es importante este versículo porque este es uno de los versículos que cuesta. ¿A cuánto les gusta someterse? Ninguno levantó la mano. ¿Cierto, hermano? Es que ¿sabe lo que pasa? Porque el someterse es como un sinónimo de debilidad o es como un sinónimo de inferioridad. Y eso es horriblemente mal dicho y interpretado. ¿Lo cree usted así? El principio de la sumisión, mis hermanos amados, es una característica de una persona llena del Espíritu. ¿Cuánto quiere ser lleno del Espíritu Santo? Entonces, si usted quiere también ser de esta característica, tiene que tener el principio de la sumisión. Y aquí entramos todos, ¿eh? Aquí no, porque usted es pastor, no, si yo también tengo que someterme. Tengo a alguien que está sobre mí. Entonces, esto es un momento importante que nosotros lo podamos entender y lo vamos a explicar antes de llegar a los matrimonios, antes de llegar a los padres e hijos, antes de llegar a los trabajos. Vamos a partir por esto primero, mis hermanos. Quiero decirles que la sumisión no es una característica de una persona débil o inferior. La verdadera sumisión no tiene nada que ver con la debilidad de carácter o la inferioridad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios nos hizo a imagen de Dios. Y cuando creó a Adán y dijo, es necesario hacerle una ayuda idónea, cuando Adán vio a Eva, se dio cuenta que era igual a ella, no era igual al resto. ¿Qué más había junto con Adán? Animales. Y se dio cuenta que la mujer no era un animal, ¿cierto? Díganme, amén, por hermano. Así que no deje que su esposo le diga animal. Se dio cuenta que era igual a él, con diferentes características, por supuesto que sí, diferentes rasgos físicos, pero era humana igual que él. ¿Amén? Entonces, en base a esto, mis hermanos amados, en base a esto, de hecho, la Biblia en Génesis 2:23 dice, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es decir, igual. Díganle que hasta hoy somos iguales. Aunque algunos tienen pelo, otros no, otros chiquitos, otros más, pero somos humanos, iguales. ¿Ya? Esto para que podamos ver. Obviamente con diferentes géneros, características. Por tanto, la sumisión no tiene nada que ver con debilidad o inferioridad. De hecho, Jesucristo, cuando fueron a la fiesta de Jerusalén, Jesucristo se les perdió a los papás y los empezaron a buscar. Y Jesucristo, ¿qué estaba haciendo? Estaba predicando en la sinagoga. Y dice en Lucas
Lucas 2:51, y descendió con ellos, cuando dijeron ya Jesús vamos, dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. ¿Quién era Jesucristo? Dios, y se sujetó a sus padres. ¿Quién era Dios? Por tanto, hermanos amados, no tiene nada que ver con esto, que la gente piensa, no, es que no tenés que sujetarte porque tú eres fuerte. No, no tiene nada que ver con eso. ¿Amén? Yo trabajo en la Armada. Y en la Armada, los que han visto en la Armada o hicieron el servicio, saben muy bien que hay un orden jerárquico escrito. Y el sargento, por ejemplo, el sargento le da una orden a un marinero y el marinero tiene que decirle, sigue sargento, y tiene que ir y obedecer rápidamente. Aunque puede que ese marinero sea más inteligente, más fuerte y más capaz que ese sargento. Pero está establecido así. Y ese marinero algún día va a llegar a ese sargento, y es así, es un orden. Pero no porque el sargento lo manda, es porque él es más capacitado, sabe más. No, puede que él sepa más. Pero es lo que está establecido. Así también en la palabra, mis hermanos amados. En la palabra el Señor estableció que tenemos que sujetarnos a ciertas cosas o a ciertos lugares o a ciertas personas. ¿Amén? ¿Quieren escuchar algunos? Y importante también, hermanos, nosotros nos sometemos voluntariamente. No sometemos a nadie. ¿Escuchó? Yo me someto voluntariamente. No, yo no soy el que somete a alguien. No. El sometimiento es absolutamente voluntario. Es ceder, es ser humilde. Y si la Biblia nos dice que debemos someternos a la autoridad, es porque así debe ser. Vamos a la Biblia. Tito. No el hermano Tito. Oye, el hermano Tito tiene una sonrisa de oreja a oreja. Y me dice que hermano Tito ya quitó la fe. Digo su esposa. Bien, Tito 3:1 dice, ¿lo tienen? Recuérdenles que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Hermanos, nosotros tenemos que sujetarnos a toda autoridad gobernante, desde el presidente, el intendente, el alcalde, el no sé qué más tenemos acá, pero nosotros tenemos que sujetar. Así que al presidente no le llamen merluzo, ¿verdad? Porque él es la autoridad que ha sido puesta, aunque usted piense y diga, pero es que la gente votó. Hermano, ¿usted cree que Dios no sabía quién iba a ser el presidente de Chile? Oiga, si Dios tiene el control de todo, hermanos amados. Y si Él lo permitió, es porque así es. Por tanto, nosotros tenemos que sujetarnos. Ahora, obviamente, que si el presidente viene y me dice, pastor, le doy una orden, usted tiene que casar matrimonios homosexuales o lesbianas, por supuesto que no lo voy a obedecer. Y por supuesto que tampoco le voy a decir, ándate. No, señor presidente, con todo respeto, no puedo hacer eso porque primero obedezco a Dios y después a los otros. Con respeto, hermanos. Si eso es lo que ha pasado en este tiempo, se ha dado cuenta que nadie respeta a nadie. Y nosotros sí tenemos que hacerlo. La gente de afuera tiene que ver que hay gente distinta, diferente. Y la gente dice que los que son llenos del Espíritu se someten. Y si nosotros somos llenos, tenemos que someternos. Amén. ¿Cuántos lo dicen amén? Amén. Hermanos amados, esto es algo sumamente importante que nosotros tengamos que entender y tengamos que aprender. Se nos cerró la iglesia por aproximadamente 2 años de pandemia. Nos sometimos a la autoridad. Pero si el presidente hubiese dicho, bueno, en ese tiempo había otro, pero si hubiese dicho, se cierran las iglesias y no se puede hacer culto de ninguna forma, por supuesto que eso no lo obedece. ¿Cierto? Pero seguimos haciendo culto igual. De alguna forma nos congregamos, como le decía Alberto. Nos congregamos. Pero a eso es lo que estoy tratando de explicar, estoy tratando de hacer entender. ¿Amén? Vamos a ir más profundo con esto, pero mire, Hebreos.
tranquilo, no se preocupe. Y es verdad, usted sabe que no puedo mentir. Dijimos que no puedo, es verdad. Hebreos 13:17 dice, 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Ah? ¿Se da cuenta? Yo me sujeto a mi pastor, pero lo hago con alegría. No, me tengo que someter a ese pastor. No, con alegría, hermanos amados, con alegría. Ahora, obviamente, que si el pastor de aquí al frente le dice, el Señor me dijo que traigan un sobre y depositen ahí 200.000 pesos. ¿Me entienden o no? Usted se sujeta al pastor conforme a la palabra. Si el pastor le dice que tiene que someterse a la autoridad, y yo no me sujeto a la autoridad, pero la Biblia dice, tiene razón el pastor. ¿Me entienden o no lo que estoy tratando de explicar? Por supuesto, por eso es que es tan importante, hermanos, que usted escudriñe su palabra, anote los versículos, para saber si lo que el pastor está hablando de aquí, eso no es bíblico. ¿Ah? Eso es sumamente importante. Esto de la doctrina de la prosperidad, ¿sabe por qué ha crecido? Porque la gente no lee la Biblia. La gente no lee, por eso es que ha crecido tanto esta doctrina de la prosperidad. ¿Usted cree que Dios va a estar a favor de una doctrina de la prosperidad cuando nosotros sabemos que cuando el Señor venga, ¿cómo nos vamos a ir? Sin nada, hermano, sin nada. ¿Usted cree que Dios va a favorecer esa doctrina? Él dice que nosotros somos ricos, pero ricos espirituales. ¿Cuánto lo dicen así? Amén fuerte. Somos ricos, pero ricos espirituales. Y con esa riqueza nos vamos a ir. La otra es la carne. ¿Amén? Entonces, esto nosotros debemos de enseñar y debemos de respetar, hermanos amados, la autoridad, los profesores. Hermanos amados, se ha perdido una cantidad increíble el respeto al profesor. El respeto a carabineros. Incluso nosotros mismos. A veces nosotros mismos, hermanos amados, nos hacemos a favor de ellos. Y ellos son la autoridad. Y nosotros debemos de reconocerlas, hermanos amados. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Debemos de reconocerla y debemos de enseñar a nuestros hijos, hermanos amados. Pero si pasa un carabinero y ¡oh! Hermanos amados, le avisa a la Matilde porque la Matilde, cuando ve a los carabineros, yo llamaba a los carabineros porque tenía pensando, no, pues. Bueno, ellos son autoridad. Y nosotros debemos de enseñar eso. El profesor es autoridad. Y si viene el hijo o la hija, digo, no, el profesor me dijo, no vamos a ir, oye, ¿qué se cree usted? No, si el profesor es autoridad, si lo dijo es por algo. Algo pasó, usted va, profesora, disculpe a mí. ¿Quién sabe si a lo mejor la profesora era la que tenía la razón? Después se chachotea al hijo siempre en la casa. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Vaya a Efesios 5, 21. Leámoslo juntos porque quiero ver algunas cosas. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Cómo se logra esto, hermanos amados? ¿Cómo logramos esto? Esto lo logramos cuando renunciamos a la carne. Cuando renunciamos a la carne. Y que lo que pasa, hermanos, es que la carne es rebelde. ¿Cuántos creen que la carne es rebelde, hermanos amados? Es rebelde la carne. Y nosotros tenemos que renunciar a la carne, hermanos amados. Dejar que el Espíritu fluya. Por eso es que dice, en el temor de Dios, por reverencia, respeto a Él, que lo ve todo, hermanos amados. Él lo ve todo. Por eso dice, someteos uno a otro en el temor de Dios, en reverencia a Él, porque Él nos está mirando, hermanos amados. Y aunque usted tenga una pieza cerrada, lo está viendo igual. Romanos 13, versículos del 1 al 2 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, hermanos amados.
Por eso es que es increíble cuando a veces la gente hace campañas, por eso nosotros no tenemos nada que ver con campañas políticas, nada de esas cosas, no. Y la gente hace campañas, no, vota por este porque este aquí. Uy, hermanos amados, ¿usted cree que el Señor no sabe quién va a ser el presidente o el alcalde? No sabe. Si Él lo sabe. Verso 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Por esto es, hermanos amados, que me quiero detener en este día domingo. Hermanos amados, es por causa de esto, porque no hemos enseñado correctamente, es porque pasan estas cosas. ¿Qué pasó con Coré cuando se rebeló contra la autoridad de Moisés? Se nos tragó la tierra, hermanos amados. Y nosotros creemos como que dicen, no, si eso pasó ahí, no. Hermano, puede pasar ahora también. ¿Por qué no? Hermanos amados, hay autoridades a las cuales el Señor estableció y de las cuales nosotros tenemos que someternos. Y no olvidemos, mis hermanos amados, que esto lo hace el Espíritu Santo. Por eso que decía yo que esto se logra cuando somos llenos del Espíritu Santo. Esto se logra porque si yo me quiero someter por las mías, no voy porque el pastor dijo, pero en realidad no estoy ahí con él. Eso no es del Espíritu, ¿cierto? Cuando una persona está sometida por el Espíritu Santo, va con alegría, con gozo, ¿cierto? ¿Es así o no es así? Uno lo hace con alegría porque lo hace para el Señor y se somete a lo que la otra persona le dice. Amén, mis hermanos amados. Y esto es lo que nosotros tenemos que pedir al Espíritu Santo. Espíritu Santo, lléname de tu presencia, mi carne yo renuncio, despójame de ella para que todo lo que haga sea lo que tú me indiques, lo que tú me direcciones. Y esto tenemos que enseñarlo también a nuestros hijos, mis hermanos amados. Enseñarles de manera correcta a que debemos de obedecer a nuestras autoridades, ya sea en el hogar, ya sea en el gobierno, ya sea en la iglesia, ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela y en todo sitio. Nosotros debemos de respetar la autoridad. Amén. 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 En Daniel, cuando querían que comieras, no sé si se acuerdan de Daniel 1, que querían que comiera de las riquezas que habían ahí, las cositas ricas, Daniel dijo no, pero no le dijo, usted sea rey, no, yo no me someto a usted, porque no, lo hizo con respeto. Y si usted lo lee, Daniel 1:12 dice, te ruego, le dice al rey, te ruego que hagan la prueba con tus siervos por 10 días y nos des solo a comer legumbres y agua a beber. ¿Se da cuenta cómo se lo expresó? Con respeto. Independiente que le estaba pidiendo algo, iba en contra de su principio, pero se lo dijo con respeto, porque era la autoridad. ¿Amén? Amén. Hermanos amados, si este mundo está así, ¿cómo está este mundo hoy? Mal. Hermano, desordenado. La gente hace lo que quiere y, como dice la Biblia, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. De alguna forma, hermanos amados, nosotros hemos contribuido a eso. Y en pequeñas cositas, en pequeñas cositas. Si usted va a una tienda y esta parte dice entrada y esta parte dice salida, ¿cuánto? La salida. Si está abierto, entremos por acá. A varios no tienen que ver eso. Hermano, eso, ¿qué pasa? ¿Qué produce eso? Un choque, un desorden, un caos. Si usted va a su auto y dice, no miren acá, si no viene nadie, o solo mirar con luz verde, el rojo si no viene nadie, ¿qué puede producir eso? Un choque, hermanos amados. Nosotros hemos, de alguna forma, hemos contribuido, hermanos amados, a este desorden, a este caos que está en este mundo. Hermanos, seamos ejemplos. Seamos ejemplos. Seamos luz en este mundo. Pensemos siempre que cuando vamos a un lugar y dice entrada, viene harta gente detrás tuya. Váyase por la entrada, porque más de uno lo va a seguir por el camino correcto, hermanos. Sea ejemplo en todo. Aunque se demore un par de minutos el semáforo, aunque hay algunos que son más largos, pero no importa. Hágalo como está establecido. Respete las autoridades.
respete las autoridades y enseñe a sus hijos a respetar las autoridades. Porque eso es lo que está establecido en su palabra. Sométase a toda autoridad. Sométase siempre y cuando, por supuesto, vaya en contra de los principios bíblicos. Por supuesto que ahí prima el versículo que dice: más vale obedecer a Dios que a los hombres. Por supuesto que sí. Amén. Vamos a continuar la próxima semana. Y el primer sometimiento, atención varones. Mujeres, someteos a vuestros maridos. ¿Cuántos varones dicen amén? Amén. Eso. Póngase aquí. Vamos a explicar esto. Vamos. Hermano, quiero que entiendan esto, porque aquí muchos dicen: no, si yo no soy casado. Esto tiene que. Yo les ruego que inviten a todos a venir el domingo. Es que ¿sabe lo que pasa? Es que el matrimonio está hecho para representar la figura de Cristo y la iglesia. Y es por eso que el mundo no se quiere casar. Por eso que el mundo cree que el matrimonio es la firma, porque no se les ha enseñado. Y las únicas personas capaces de enseñar somos nosotros mismos. Así que venga el domingo para que podamos entender qué es lo que el Señor quiere hablar. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias te damos, Señor, por tu palabra. Señores, te pedimos perdón si hemos faltado a la autoridad, Señor. Señor, a veces nos dejamos llevar por las noticias, nos dejamos llevar por el periódico, por las redes sociales. Y el llamado que tú nos haces es a respetar a toda autoridad, porque toda autoridad ha sido puesta y permitida por ti, Señor mío. Ninguno ha sido puesto sin que tú no lo sepas, porque tú lo sabes todo, Señor. Y aquí, Señor mío, quiero representar toda autoridad, ya sea gobernante, autoridad, Señor, militar, autoridad del colegio, autoridad del trabajo y la autoridad eclesiástica, Señor, en la iglesia. Señor, te doy muchas gracias, Señor mío, por esto que nos has enseñado. Señor, somos nosotros, de alguna forma, los únicos que podemos aún recuperar valores en este mundo tan perdido, tan corrompido. Pero estas características son características de una persona llena del Espíritu. Ayúdanos, Señor, día a día a renunciar a esta carne, Señor mío, y a poder someternos a toda autoridad. Señor, muchas gracias, Señor mío, por lo que has hablado en esta mañana tarde. Y te rogamos por lo que seguirás haciendo. Señor, y que no quede como algo enseñado, sino como algo a practicar. Ahora mismo, Señor mío, cuando salgamos, cuando nos movamos, podamos respetar todo lo que ha sido establecido. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Toma asiento un segundo. Antes de dar los avisos, quiero decirles algo. La Biblia dice que la iglesia debe someterse a su pastor. ¿Amén? Yo pensé que iba a escucharlo fuertemente. No, si no le voy a pedir nada. No, hay órdenes que tienen que quedar establecidos en la iglesia. Después me tuve una pequeña complicación ahí, me enteré por ahí, pero siempre hay que entender de que las cosas pasan para poder mejorar, ¿cierto? Si pasa algo, siempre hay que entender, Señor, ¿qué nos quiere enseñar con esto? Y gracias al Señor que pude captar lo que el Señor quiere enseñarnos. Pero la enseñanza, hermanos amados, parte de arriba hacia abajo. No le vamos a ir a enseñar a los niños y después para arriba, hermanos. Parte de arriba hacia abajo. Partiendo por la postura mía que yo he dicho siempre cuando yo he presentado niños. Los niños son bienvenidos a este lugar, hermanos amados. Todos son bienvenidos a este lugar. Nadie molesta, nadie les estorba en este lugar. Amén.